Mario García, psicólogo. ¿Cómo estás, Marito, querido? Muy bien, bienvenido. Mario estuvo con nosotros en el caso de Edinson, el niño que fue golpeado por rayarle el auto a un señor, a una persona adulta, y estás viendo de cerca el caso, ¿verdad? Sí, por supuesto. Gracias a Dios Eddie está mucho mejor físicamente. Está mejor, qué bueno. Y bueno, estamos trabajando arduamente en el plano psicológico, pues, ¿no? Ajá, que todavía hay bastante que... Bueno, los niños se recuperan pronto, ¿no? Sí, tienen unos recursos que uno tiene que aprovechar en esa etapa, justo, ¿no? Porque si los dejamos pasar y de repente llegan a la adolescencia se complica mucho más. Uy, qué o sea, complicado. Es el momento indicado. Ahora, todas las cosas que nos suceden a nosotros como niños, ¿definitivamente las arrastramos hacia la adultez o no necesariamente? Si son trabajadas a tiempo, no necesariamente, ¿no? La idea va a ser, por ejemplo, en el caso de Eddie, que él pueda superar ese problema en esta etapa y luego ya no le afecte de ninguna manera en la adolescencia y la adultez. ¿Y su familia está de su lado? ¿Lo están apoyando mucho? Sí, gracias a Dios tiene bastante apoyo. Qué bueno. Bueno, hay unos temas ahí familiares como de repente la distancia de la madre, pues, ¿no? Pero en realidad él está recibiendo bastante afecto. Pero ahorita está en tratamiento, mejor dicho. Él está en tratamiento, sí. Bien, Mario, qué bueno, y te agradecemos que estés de cerca además con él. Vamos a hablar hoy sobre el bullying, ¿verdad? Sí. Así que primero vemos la nota, ¿te parece? Perfecto. Y luego empezamos a conversar sobre el tema. Vamos con la notita del bullying. Hay un video. Ok. Vamos a esperar un poco. ¿Qué es el bullying? El bullying, o bueno, traducido al español, sería matonaje. Y en realidad es un tema referido a la violencia escolar. Pero que en realidad trasciende al colegio, trasciende a las escuelas. Por ejemplo, en el caso de Eddie vemos de que es un problema social en realidad. De cómo un adulto imparte algún tipo de educación al niño mediante la violencia. Correcto. ¿No? Entonces, de alguna manera, los niños que ven esto, los jóvenes que ven esto dentro del colegio, aprenden a solucionar sus conflictos mediante la violencia. ¿No? Entonces, no solamente es algo que tiene que ser manejado en el colegio, tiene que ser manejado por los padres en casa, tiene que ser manejado por toda la sociedad en sí. Ya viene ya desde casa, ¿no? La educación que le das a tu hijo para que ellos la empleen también en el colegio. Claro. Pero cuando hacen sus manchitas, hacen alboroto y tratan mal a la que hay niños que viendo violencia en casa se relacionan de la misma manera dentro del aula. Por supuesto, ¿no es sí, cierto? eso. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que nuestro hijo está siendo víctima de bullying? Para no llegar a casos extremos como lo que le ha pasado a este niño, Clinton, que salía del colegio Micaela Bastidas y que ha quedado parapléjico por una golpiza de sus propios compañeros. O sea, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo nos damos cuenta que el niño está siendo víctima? Para los chicos a veces es muy difícil expresar lo que están pasando o sintiendo. Entonces, si no lo dicen y comienzan a reprimirlo, comienzan a generar una especie de síntomas o síndrome depresivo. Entonces comienzan a callar, de repente lloran muy seguido pero se esconden, de repente dejan de comer o no están durmiendo bien. No quieren ir al colegio, por ejemplo, en la mañana lloran, buscan excusas, me duele la cabeza, me duele la barriga. Sí, eso por un lado, o de repente los vemos más irritables, de repente en el colegio muy sumisos, pero llegan a la casa y se pelean, agresivos. Discuten, transmiten esa agresividad del colegio, pero en la casa. Y uno se pregunta por qué. Ahora, tú me estás contando, digamos, el perfil de la víctima. ¿Cómo es el perfil del victimario? ¿Cómo es ese niño que ejerce esa violencia psicológica sobre otro? Hay algo que yo quiero dejar muy en claro en este problema porque la mayoría tendemos a ver esto como el niño bueno y el niño malo, ¿no? No el niño bueno y el niño malo. Ese es un problema de aprendizaje de relaciones sociales, en el que el mensaje de los adultos hacia los niños es resuelve todo con violencia. Ellos no son la causa, ellos son el producto, ellos son la consecuencia. Entonces, tenemos que estar al tanto de los dos, ¿no? Por ejemplo, veía un poco, en muchos casos, que después de que el niño llevó a cabo la agresión, entonces es como que sancionado socialmente y moralmente por todos, y de repente recibe una que otra agresión en casa, de repente se le pega. ¿Cómo hiciste eso? Se le pega, ¿no? Claro, ¿Qué le hiciste? estamos reforzando la conducta, entonces. Claro. Tenemos un video sobre bullying, ¿listo? Vamos a verlo. En abril de este año, Clinton Maile, de 14 años, fue atacado por 3 de sus compañeros de colegio. Un golpe en la columna que le propinó uno de ellos lo dejó parapléjico. Clinton cursaba el primer grado de secundaria en el colegio Micaela Bastidas de Canto Grande en San Juan del Lurigancho. Evernon Maile, natural de Huánuco, dijo que su hijo era discriminado solo por ser de provincia. Me pegaron, papá. Me empezó a burlarse de mí, se burlaba que soy provinciano, que era serrano. El adolescente culpa de la agresión a un compañero de clase,
quien fue retirado de la escuela. ¿Qué opinas sobre el caso, Mario? Digamos, es un caso muy complejo en el que, bueno, hay que buscar bastante información porque, digamos, ambas partes mantienen diferentes posturas, ¿no? De repente... Hay dos versiones, ¿no? Hay como que dos versiones. Y por lo que yo he escuchado, no solamente fue un solo chico el que golpeó a Clinton. Sí, fue un grupo, ¿no? Fue un grupo. Entonces, es verdad que muchas veces los chicos que son los agresores, para buscar de alguna manera no tener todo el castigo, todo el peso de lo que hicieron, minimizan las cosas, ¿no? Y buscan de repente decir, no, pero no fue tan fuerte lo que yo le hice, en realidad no fui yo, fuimos muchos. Y casi siempre agarran y agarran su manchita y entonces entre manchas se sienten más valientes. Bueno, y al más, ¿cómo decirle? Al más sumiso lo agarran de... El padre de Clinton alega lo siguiente, que era un grupo de niños que lo molestaban constantemente por su condición de provinciano. Ahora, esto es grave y es un tema largo, ¿no? Pero para que la gente en casa nos entienda, el bullying es directamente maltrato físico y psicológico que se ejerce sobre un niño, ¿verdad? Sí, eso. ¿Cuál es el porcentaje hoy por hoy en Lima? ¿Se ha agravado de unos años hasta aquí en los colegios? De verdad faltan investigaciones serias. Ok. ¿Sí? Hay investigaciones independientes que sostienen que de repente un 47% en la población de primaria y un 69% en la población de secundaria. Es decir, conforme van aumentando la edad, el problema va incrementando. Se va agravando. Y año a año esto va aumentando. ¿A qué causas obedece ese comportamiento? ¿Hogares disfuncionales, poca comunicación, la ausencia de los padres? Exactamente, en el colegio obedece a varios factores, pero que son... en los colegios se está enfocando lo que es enseñar más no educar. ¿Sí? Y no es solamente culpa del colegio, sino de todo el sistema. Así es. ¿Sí? Ese es un trabajo que debe ser interdisciplinario por varias profesiones, claro, ¿no? El sistema de salud y también por las familias, por los hogares. Trabajamos en equipo, digamos, colegio, padres de familia. Exactamente, entonces no se trata solamente de que yo mando a mi hijo para que académicamente él esté bien, ¿no? Sino que para que lo formen también en su personalidad. Además pasa muchas horas en el colegio, está más horas en el colegio que en casa. La mitad del día, entonces, más de la mitad del día se lo pasan ahí. Es una responsabilidad. Entonces, en el colegio se maneja todo mediante el autoritarismo, ¿no? Es simplemente, yo quiero que tú cumplas con lo académico y sabes que esto es así y así y así. Y llega un punto en el que los chicos simplemente saltan esa autoridad y comienzan a rebelarse y comienzan a resolver todo mediante la violencia. Ellos necesitan educación. Todo viene de casa también, yo creo, ¿no? Sí, por supuesto. Hay una llamada, a ver, Mario. Hola, buenos días. Aló, buenos días. Hola, ¿cómo te llamas? Luisa. Luisa, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, mire, le he cambiado, mi niño tiene 9 años, le cambié de colegio, en el otro colegio le agarraron prácticamente como su punto, que hasta que una vez entre 5 lo habían agarrado, le habían golpeado contra la pared de su cabeza. ¿No? Entonces yo voy y le digo al director, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y me dice, no, él le molesta, en el colegio anterior no tenía problemas. Mi pregunta es, no, cuando llega a mi casa, llega con un genio que a su hermana a veces le pega, está de mal genio, y una vez le habían dicho, mi esposo trabaja en provincia, y le habían dicho, tu papá nunca viene al colegio porque está en la cárcel. Y él viene todo llorando, me dice, mi papá está en la cárcel. ¿Y por qué no le dices? No es como tu papá, que no trabaja, para durmiendo en su casa, así le dije yo, ¿no? Así respóndele, le dije. Y mi hijo me dice, ay, tú sabes que él trabaja en provincia, viene semanalmente, así, ¿no? Entonces, mi duda es de que, ¿qué le puedo aconsejar a él para que se aleje de esos compañeritos violentos que tiene? Son como 5 en su salón. Para que ¿Y la profesora en clase qué hace, Luisa? ¿Ha conversado contigo? ¿Te ha citado? No me ha hecho llamar, yo he tenido que ir. Claro. ¿En qué es lo que ella dice? Y me dice que no, que voy a conversar con los niños que le han hecho, que no puede ser, que él es nuevo y yo lo conozco a mis niños anteriores que no son así. Bien, Luisa, muchísimas gracias. Ahora Mario te va a responder.